money. That which separates the haves from the have-nots. Wohin wollen Sie? Kommen Sie her. Ya estamos en diciembre, así que llegó la hora de otra mirada mensual a los estrenos que nos trae Netflix, esta vez arrancando el nuevo año 2022, así que prepárate unas palomitas, anota o agrega en favoritos la serie o película que no te vas a perder en enero del 2022. Suscríbete para que estés al tanto de próximos estrenos y apóyame con tu super like. Sin más que decir, comencemos. Plan Amor. Empezando el mes se estrena en la plataforma de la Gran N la temporada 3 de esta serie romántica, donde se nos narran las peripecias sentimentales de un grupo de amigas de París. Rebelde. Para el 5 de enero, Netflix nos trae un remake de la serie mexicana Rebelde, donde se nos narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes de esta escuela que hacen todo lo posible por ganar la batalla de las bandas, el concurso musical clave para triunfar en el inicio de sus carreras musicales. Club Estambul. Para el 6 de enero, Netflix nos trae la segunda parte de Club Estambul, donde veremos cómo esta madre que acaba de salir de la cárcel busca la manera de reconectar con su hija en una ciudad llena de inestabilidad política. Undercover Operación Éxtasis. Para el 10 de enero continúa con una tercera temporada uno de los mayores productores de pastillas alucinógenas. Su nombre es Ferry Bowman y lleva una vida de ensueño en la frontera entre los Países Bajos y Bélgica. Pero todo cambia cuando dos policías de incógnito intentan infiltrarse en su vida y acabar con su red. La periodista. La periodista es una serie japonesa basada en un libro que trata sobre una periodista que se enfrenta a poderosos enemigos en su búsqueda por la verdad sobre un escándalo de corrupción gubernamental. Archivo 81. Archivo 81 es una serie de terror que se basa en un podcast homónimo estadounidense donde veremos historias de miedo y sobrenaturales, así como sucesos inquietantes y rituales demoníacos relacionados siempre con el subconsciente. La Casa. La Casa es una excéntrica comedia oscura sobre una casa y tres historias surrealistas de las personas que la convirtieron en su hogar. El Marginal. Para el 19 de enero llega la cuarta temporada de un thriller policial argentino y veremos cómo este ex policía, mientras investiga, se infiltra en una cárcel donde deberá evitar que los peligrosos criminales descubran su verdadera identidad. Temporada de verano. Para el 21 de enero nos llega una serie brasilera donde veremos cómo un grupo de jóvenes que trabajan en un resort paradisíaco viven un verano inolvidable mientras descubren el amor, verdaderas amistades y secretos devastadores. Ozark. Para el 21 de enero llega a Netflix la tan esperada temporada 4 de Ozark. Por si no la has visto, déjame contarte de qué trata. El hombre que ves en pantalla es un asesor financiero con una vida aparentemente normal. El hombre tiene a una esposa y dos hijos. Hasta este punto todo bien, pero todo se va a poner súper turbio cuando te diga que el hombre esconde un gran secreto. Es el encargado de blanquear el dinero de uno de los carteles más importantes de México. Todos sabemos que trabajar con cosas ilegales no es bueno, y mucho menos con gente de ese calibre. Bueno, a este hombre le ocurre un pequeño incidente con la gente ya nombrada, y esto conlleva a sacar a su familia desde Chicago al lago de los Ozark, específicamente en Missouri. Personalmente, Ozark me ha gustado bastante y me ha sorprendido. Tengo que admitir que no esperaba mucho de ella, pero sí que está buena, así que no puedes perderte esta serie. La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana. Para el 28 de enero se nos narra la siguiente historia. Cuando un guapo vecino se muda al otro lado de la calle, Ana, con el corazón roto y para quien todos los días son iguales, comienza a ver la luz al final del túnel, pero pronto será testigo de una espantosa eliminación. Feria, la luz más oscura. ¿Qué pasaría si dos hermanas adolescentes descubren que sus padres son unos monstruos? Bueno, aquí tienes la respuesta. Eva y Sofía tendrán que enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres, quienes antes de desaparecer han dejado atrás 23 víctimas. Y la pregunta es, ¿cómo van a sobrevivir estas hermanas en un pueblo que las odia? Venir del frío.
Esta nueva serie de suspenso y crimen cuenta la historia de una madre que vive trastornada después de estar escondida durante años y debe tomar una decisión: quedarse junto a su familia o regresar como agente rusa experta en bioingeniería. Secuela de Train to Busan. Train to Busan ha sido una de las películas de zombies más influyentes en estos últimos años. Por eso, y con la esperanza de continuar esa tendencia fuera de Corea del Sur, está All of Us Are Dead. La serie se desarrolla dentro de una escuela donde se produce un brote de zombies y seguimos a un grupo de estudiantes que luchan por sobrevivir. Y para los más pequeños de la casa tenemos Tropa Acción. Para el 4 tenemos una serie para los más pequeños, y es que con corazón, ingenio y superpoderes, los heroicos chicos de la Tropa Acción trabajan en equipo para enfrentarse a los malos y hasta consiguen sacarles el lado bueno. Ahora pasamos a ver las películas que llegan en enero. 4 mitades. Para el 5 de enero del año 2022, Netflix nos trae una película de comedia italiana romántica que nos habla sobre el concepto de almas gemelas con historias paralelas de 4 amigos solteros que forman diferentes parejas. El Páramo, nueva película de terror española que se estrenó en octubre del año 2021 en el Festival de Cine Sitges y está dirigida por David Casademont. En la misma se nos narra lo siguiente: la tranquila vida de una familia aislada del resto de la sociedad se ve perturbada por una criatura aterradora que pone a prueba los lazos que los unen. La fotocopiadora, producida por Canningham Pictures y Rekata Studio, esta película de Indonesia ha sacudido los circuitos de premios en la región y cuenta la historia de Sur, una estudiante que perdió su beca después de que apareciera en línea una selfie donde ella se ve ebria. Múnich en vísperas de una guerra. Una de las primeras películas originales de Netflix en 2022 será Múnich y está basada en el libro de Robert Harris. En la película veremos a un diplomático británico que viaja a Múnich en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Haunting. Historia sobre el entrenador Sean Payton, donde lo veremos entrenando al equipo de fútbol del 6º grado de su hijo. Luego fue suspendido durante toda la temporada del año 2012 por su papel en el escándalo Bountygate de los Saints. Y ahora pasamos a ver qué animes nos trae Netflix para el mes de enero. Dota, Sangre de Dragón. Combinando animación occidental y anime, Dragon's Blood, basado en el videojuego de Valve, debutó por primera vez en 2021 y regresará para una segunda parte en enero del 2022. The Orbital Children. Nuevo anime de ciencia ficción que se desarrolla en el año 2045. Allí la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ya son posibles los viajes al espacio y hay gente viviendo en la luna. Bueno, un día un grupo de niños que viven en la luna y otros que viven en la Tierra deciden viajar a una estación espacial japonesa para reunirse. Pero lo que ellos no saben es que su futuro está decidido por el 7º poema. Y para finalizar tenemos los documentales. Neymar, el caos perfecto. Para el 25 de enero tendremos un documental sobre Neymar, su vida, la gente que lo odia y la gente que lo ama, pero también vilipendiado por sus críticos. Neymar comparte los altibajos de su vida personal y su brillante carrera como futbolista. Ahora ya tú conoces una parte de los estrenos que Netflix traerá para ti en enero del año 2022. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta mañana.